¿Cómo están? Aquí haciendo memorias o memoria de Acto Latino. Yo soy Sergio González León, director de Acto Latino, y estoy con Flavia Costa Bonilla, nuestra actual directora ejecutiva y representante legal, pero sobre todo una compañera de largos años, desde hace más de 40 años está con nosotros. Les recuerdo que Acto Latino tiene más de medio siglo de existencia. Cumpliremos este año, que es el 2021, en noviembre, dentro de un par de meses, ¿sí? 54 años de existencia. 54 años ensayando revelar el espíritu de nuestro tiempo. Entonces, Flavia, es como que hagamos como una primera panorámica, digamos, de nuestras memorias, comenzando seguramente desde nuestro nacimiento, ¿no? Claro, así es, sí. Yo entré ya cuando Acto Latino estaba fundado. Yo entro como actriz, pero primero entro a la parte de música, que es el son latino. ¿Sí? O sea, Sí, porque sí. el Acto Latino prácticamente nace casi que con el son latino, ¿o me equivoco? O sea, Primero, música y teatro al tiempo nacen, no. No, primero nace Acto Latino en noviembre de 1967, bajo la campana del Colegio Refus, del cual habíamos sido expulsados, ¿sí? En ese noviembre de 1967 llevamos una primera obra que se llamaba El pan de los personajes, y cuando íbamos a presentar esa obra, que era una especie como de regresar al Refus, así como para vengarnos, pero con amor y con arte. Entonces dijimos, ¿y cómo se llama el grupo? Y bajo la campana del Colegio Refus, ¿sí? Dijimos Acto Latino. Acto pensando en que es la esencia del teatro, y latino por la cultura, digamos, de lo que somos, ¿sí? Pero no dijimos acto latinoamericano, sino algo más sutil, acto latino. Y en ese noviembre de 1967, cuando apenas teníamos 16 años, nace Acto Latino. En cambio, el son latino, ¿sí? Nace años después. Años después estamos hablando ya del 69 o 70, ¿sí? Cuando llegamos además a Suba, el Colegio Refus además queda cerquita de Suba, ¿sí? Al pueblo de Suba, que en esa época era el pueblo de Suba, ¿sí? Hoy es la localidad de Suba y se habla del centro, digamos, de la plaza central de Suba, del antiguo pueblo, pero en ese momento todavía era un pueblo en las afueras de Bogotá, ¿sí? Y entonces allí vamos primero como a ensayar durante un tiempo, porque teníamos como relaciones en Suba, nos prestan un teatro, que era el teatro eso se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? La Acción Vecinal de Suba, Asociación Vecinal de Suba, algo así. Y tenían unas instalaciones y en un segundo piso un gran salón con un escenario, ¿sí? Como un teatrico, y ahí nos prestan para ensayar. Y finalmente nos quedamos ensayando durante unas vacaciones del 69 y seguimos ensayando, y ya en el 70, en el primero de enero del 70, en los primeros días del 70, entonces nos ofrecen o nosotros solicitamos que nos permitan quedar allí durante un tiempo. Finalmente nos quedamos allí, ¿sí? 70, 71 y 72, prácticamente 3 años allá en Suba. Y en ese 70, en los comienzos del 70 o finales del 69, aparece el son latino, ¿sí? Aparece con Francisco Orozco, ¿sí? Carlos Bernardo, que cantaba, mi hermano. Aparece como esa primera versión, ¿sí? Donde posiblemente Ernesto Díaz hace parte también de ese primer son latino, pero digamos que es 70, entonces hay como 3 años ahí. Y después cuando Flavia participa... Ernesto Díaz, que es el hijo de, o sea, él es director ahora de la Sinfónica Juvenil. Exacto. De la Sinfónica Juvenil hoy día. Hoy en día. Pero él llega, digamos, a ser director de son latino durante bastante tiempo, que es cuando yo entro. Cuando yo entro y Ernesto en ese momento es director de son latino, pero yo entro en el 75. Yo entro en el 75. Exacto. Yo no entro, yo los conozco, y el Teatro de Suba
es un teatro muy bonito, pero yo era pues muy jovencita, mucho más pequeña, yo los veía ya como unos actores jóvenes, lógicamente, o sea, muy Pero jóvenes. grandes. Pero claro, porque Para en ese la niña. momento 6, 7 años es un montón, sí, y yo tenía 10, Claro. ¿sí? O tenía 11, lo que fuera. Pero era un teatro muy bonito, me acuerdo de haber visto, ahí vi yo Que viva el puente de Paul Foster, Ujú. sí, y también El coronel no tiene quien le escriba, el coronel no tiene quien le escriba en base a la novela de no, es una Sí. Es una adaptación, adaptación sí, del cuento que hace Acto de Latino. García Márquez, que es una novela pequeña Ya, realmente. correcto, ¿Sí? De correcto. García Márquez. ¿Sí? Claro, claro. Y lo interesante de lo de Ernesto Díaz, que ciertamente es el actual director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, aquí en Bogotá. Además aquí a pocas cuadras, porque estamos aquí en Acto Latino. Exacto. Ernesto Díaz, eso aguarda relación y de alguna manera también su participación y la de otros, de esa construcción que se hizo un poquito de Acto Latino en una relación, ¿sí?, con el Liceo Juan Ramón Jiménez. El Liceo Juan Ramón Jiménez, ¿sí?, cuyo fundador, ¿sí?, Manuel Binel, el español, un anarquista hermoso, de un pensamiento libertario, matemático, científico y artista, porque era músico, titiritero, ¿sí?, que también ya se nos fue, y Marta Bonilla, ¿sí?, su tía, ¿sí?, que fundaron el Liceo Juan Ramón Jiménez, que en su momento fue una innovación súper importante, ¿sí?, en la educación en este país, ¿sí?, lo que se llamó la escuela activa, ¿sí?, o escuela nueva en su momento, que entre otras cosas yo siempre he pensado que al Liceo Juan Ramón Jiménez era mejor haberlo llamado escuela nueva o escuela activa y no Liceo Juan Ramón Jiménez, que entre otras cosas a Manuel Binel lo confundían entonces con Don Juan Ramón, ¿sí?, cuando llamaban por teléfono. Y de todas maneras es un colegio muy conectado, ¿sí?, desde esa escuela activa y de esa pedagogía activa, muy conectado con las artes, ¿no?, y con el arte, con el espíritu artístico, esa unión entre ciencia y artes, era casi una obsesión de Manuel, de matemáticas, ciencias y arte. Él era un pedagogo súper importante, del cual, o sea, que influyó además mucho en nosotros y en todo nuestro proceso, digamos, educativo y de formación artística, y de toda la relación que hemos tenido con la educación. Manuel es muy importante. Y en ese colegio que estudiaba pues, Ernesto Díaz, que en ese momento sus padres eran de la Orquesta Sinfónica de Colombia en su momento, ¿sí?, eran también músicos. Él era ¿sí? director, no me acuerdo el nombre de él, ¿sí?, pero era director también de la Sinfónica y la mamá era pianista. Uh-huh. ¿Sí? Él se llamaba también Ernesto. Ernesto también se llamaba. Sí, Ernesto Díaz. Y su madre, sí, que era pianista, y que ellos fundaron, digamos, la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero a su vez venían de la Sinfónica Nacional de esa época, algo así. Eran músicos. Ellos tenían sus hijos allá porque el Liceo Juan Ramón Jiménez finalmente era un colegio por sus características, ¿sí?, que gustaba mucho a los intelectuales y que gustaba mucho a la gente más abierta, de pensamiento más crítico, de pensamiento interesante, de esa conexión de lo creativo y lo académico, etcétera, etcétera. Entonces allí estaban tanto personas como Ernesto Díaz, ¿sí? Estaban ustedes además porque eran además familia, ¿sí?, con Marta Bonilla y con el Liceo Juan Ramón, que nos unen muchas cosas con el Liceo Juan Ramón, y de allí salieron varios, ¿sí?, que se conectaron con Acto Latino. Y actores. Actores, ¿sí?, y actrices, y músicos, y titiriteros, ¿sí?, que salieron de allí. Francisco Orozco, que era un artista absoluto, ¿sí?, en ese nacimiento de Acto Latino, que a los 20 años acompañó a alguien a Francia para hacer un paseo, pues un viaje, y finalmente se quedó. Hoy en día está en Francia, ¿sí?, que es un gran músico en Francia. También estaba allí en el Liceo Juan Ramón Jiménez, ¿sí? Claro, claro. Beatriz Castaño, que después va a formar, digamos, ese son latino, ya con ustedes, porque el principio de ese son latino no tiene a Beatriz. No la tiene. ¿Sí? Tenía era a Francisco, y además creo que los mismos actores cantaban. Ustedes cantaban, o sea, en algún momento. Yo pensé, digamos, que Sergio era músico porque yo cuando los vi, lo oí creo que cantar en el Rey Gordiflón, en una de las obras de teatro. Sí. Pensaba que pues todos eran como cantantes y actores,
pero no, pero digamos, sí, o sea, creo que sobre todo era Francisco, Ernesto, que hicieron las primeras canciones que creó Francisco y las cantaban. Creo que hasta Ivancito también cantaba, Iván Cardoso. El gran titiritero que fue después. Igual estaban las primas, o sea, las primas que fueron grandes actrices, o sea, Susana y Patricia Gamba, hijas de Marta, que fueron muy buenas actrices y que además estaban, por ejemplo, ella siendo el coronel no tiene quien le escriba. Patricia era muy buena actriz, ¿no? Claro, Patricia. Y Susana también. Y Susana hicieron parte de Acto Latino, de ese primer grupo de Acto Latino. De la primera. ¿Sí? Sí, y eran nada menos que hijas pues de Marta. De Marta. Entonces hijas como de Juan Ramón. O sea, todos muy jóvenes, todos muy jóvenes. Todos muy jóvenes. O sea, la relación Acto Latino y Juan Ramón es muy importante. Yo fui maestro siendo muy jovencito, de esos 16 años, sí, comencé siendo profesor del Liceo Juan Ramón. Yo hice por las conexiones que tenía que entrar también Juan Monsalve, ¿sí? Que hace parte, digamos, de Acto Latino. Exacto. Después de la primera obra, ¿sí? Ya entra Juan. Ah, no, con la primera obra entra Juan también, con el pan de los personajes. Es que Juan es del Refus, sí, sí. Y eran ustedes dos amigos. Exacto, allá es donde nos conocemos. Entonces ahí, digamos, es cuando ustedes fundan, seguramente, Sergio primero, pero digamos junto con Juan, tienen como el grupo y luego se vinculan, me imagino, con los personajes por decir, de Liceo Juan Ramón Jiménez. Sí, digamos que es la primera versión del pan de los personajes con la que fuimos al Refus, ¿sí? Sí, ya éramos amigos, muy amigos con Juan, además los dos mismos salimos del Liceo Juan Ramón, salimos del Refus expulsados, además ambos, ¿sí? Pero Juan en ese momento todavía no participa de esa primera obra. Después se vincula, ¿sí? Y hace parte pues, de una manera muy importante en toda la primera parte, digamos, de Acto Latino, desde el 67 que comenzamos, ¿sí? Y después, y igual Juan dentro de los primeros años del 68, en los primeros meses del 68, y él va a estar hasta el año 84, ¿sí? O sea, entonces 77, 87, 84, más de 20 años, ¿sí? De acción conjunta, de trabajo conjunto con Juan, claro. Que es muy importante, Juan, el maestro Juan Monsalve. Juan Monsalve, sí. Sí, entonces, muy buen poeta además, o sea, además. Dramaturgo, buen poeta, actor, dramaturgo, sí. Sí, que eso era muy interesante, ¿no? Ese grupo de jóvenes, digamos, rebeldes, existencialistas, al mismo tiempo preocupados por el tema de la revolución, ¿sí? Pero también la revolución en el arte, ¿sí? No solo el arte en la revolución. Todos teníamos de alguna manera una vocación artística múltiple, ¿no? Claro. Entonces sí, el teatro, pero también la música o la escritura, la literatura, ¿sí? Era muy interesante ese grupo de jóvenes. Claro. Y además porque, o sea, como yo los pude ver también en ese SUA original, ustedes hicieron un movimiento importante en SUA. O sea, se volvieron un acontecimiento, o sea, el Acto Latino, en SUA, además porque había un trabajo también social, sí, importante, que no estaba desvinculado el teatro de esa búsqueda, digamos, de investigar dentro de la conciencia social, dentro de la alfabetización, por decir, política, ¿sí? A la gente, ¿no? Claro, eso fue muy importante. O sea, nosotros de hecho Acto Latino, ¿sí? En SUA, que es allí donde está nuestro primer teatro, nuestra primera sala. Ya que también nos interesa la memoria de Acto Latino y como la memoria de sus espacios, la memoria como de las salas, ¿sí? Como sala también. Ahí está, en el Teatro de la Vecinal de SUA, vemos el primer letrero que dice allí, Teatro Acto Latino, ¿sí? Y abajo, Teatro de la Vecinal de SUA. Y allí, desde ahí, nos movíamos al Rincón, que hoy es un barrio pues, de la ciudad del Rincón, a Tibabuyes, a Tuna Baja, a Tuna Alta, a las distintas veredas, en esa época eran las veredas cercanas al pueblo, y allí surgió, digamos, nosotros íbamos como una gran comparsa, o como una procesión, llevábamos un carromato, una especie de carromato, pues de carruaje, digamos, ¿sí? Que armábamos con títeres y personajes, ¿sí? Y llevábamos instrumentos de música y nos movíamos desde allí muy lentamente por las carreteras de su momento a las veredas, ¿sí? Entonces era un tipo de teatro callejero que después más tarde además hicimos y somos los iniciadores en este país formalmente
¿sí? En términos, si se quiere, del oficio teatral, ¿sí? Del teatro callejero, que lo llamamos en su momento teatro de plaza, ¿sí? Y esas primeras obras creadas para el teatro de plaza, ¿sí? Se presentaron allí precisamente en el parque principal del parque de Suba. Suba para nosotros fue muy importante, ¿sí? Allí estuvimos entonces desde el 69, el 70, 71, 72, y esa es como la primera fase, digamos, de Acto Latino, de su nacimiento, ¿sí? Comenzamos además, si se quiere, en un colegio de vagos aquí en el Colegio Moderno Americano, donde estudiábamos además Juan y yo, después de haber salido del Refus, y nos ensayábamos ahí en esos salones, pero después muy rápidamente, y después, eso fue después de la primera obra que decíamos del pan de los personajes, y después entonces en el 69 nos vamos a ensayar a Suba y nos quedamos en Suba hasta el 72, y en el 72 somos expulsados de Suba, ¿sí? Gracias a 3 eventos fundamentales. Uno, por un lado, una ceremonia de la unión que llamamos, que fue un acto, digamos, que en su momento podía ser mirado como un acto hippie, ¿no? Porque en vez del matrimonio convencional o del matrimonio civil, ¿sí? Patricia Gamba, que además era mi novia, ¿sí? Y era actriz, era la actriz allí principal, entonces decidimos casarnos, ¿sí? Después nos separamos y después, hay que decirlo en estas memorias, ¿sí? Flavia, ¿sí? Que era prima de Patricia, ¿sí? Esto es que la historia de Acto Latino tiene todos esos elementos, porque finalmente, sí, Flavia, tenemos juntos, ¿sí? Nuestros 3 hijos, que hoy son, vamos, si se quiere, al presente, ¿sí? El centro, digamos, de cambio generacional o de relación intergeneracional, ¿sí? Que hoy van ocupando, digamos, la dirección, digamos, en este nuevo momento, después de más de medio siglo de todo este proceso artístico y cultural y educativo que representa Acto Latino. Pero ese evento, volviendo atrás, ¿sí? A esa época, ¿sí? Eso fue un escándalo en Suba, ¿sí? Un acto, digamos, hippie, ¿sí? Muy extraño, ¿sí? Y eso representó un fuerte, digamos, impacto, digamos, en la población. El otro evento, ¿sí? Fue un gran concierto que hicimos, ¿sí? Donde llevamos en esa época, estamos hablando de los años 70, 71, ¿sí? Nosotros nos van a votar eso en el 72, ¿sí? Existía aquí en Bogotá la calle 60, el Parque de los Hippies, ¿sí? Ahí con Séptima, ¿sí? Y ese era un movimiento musical importante del hippismo, si se quiere, ¿sí? Y del rock, ¿sí? Hicimos un concierto allá en Suba con varias bandas, ¿sí? de ese movimiento, digamos, de rock del Parque de los Hippies, ¿sí? Pero en el teatro nuestro, entre comillas nuestro, allá en Suba, ¿sí? Y se fueron todos para allá, ¿sí? Y se fueron no solo las bandas de música como Caja de Pandora, que recuerdo bien claramente una de esas bandas, y otras, donde los actores de Acto Latino se mezclaban, digamos, con ellos como una especie de ópera rock, ¿sí? Durante el concierto. Y por otro lado se llenó de la gente de la 60, más que de la gente de Suba. De Suba asistieron algunos jóvenes, pero se llenó fue de la gente de la 60. Y lógicamente, que eso también es un tema contemporáneo, ¿sí? Pues los jóvenes de esa época se fumaban sus cachitos de marihuana, ¿sí? Y al principio nosotros muy preocupados, ¿no? De que apague esto, apague lo otro, pero después era imposible. Y finalmente, además después, ¿sí? Descendían, digamos, al parque y descendían a los establecimientos que rodeaban el parque ahí en el pueblo, ¿sí? Y entraban muy pacíficamente a todas partes, pero representaban algo muy extraño, y eso también fue un fuerte impacto, ¿sí? Y tuvo consecuencias, digamos, para nosotros. Además, contradictoriamente, porque el Acto Latino en ese momento, los integrantes no les parecía, digamos, que, o sea, no eran hippies en realidad, en ese momento no eran hippies para nada, y además pensaban que, pues, que la marihuana era un asunto pequeño burgués en ese momento, ¿sí? Porque había más una formación como de tipo intelectual política, o sea que ni siquiera fueron los de Acto Latino, yo digo los porque yo todavía no estaba, que promovieran, digamos, el asunto o estuvieran involucrados. Y lo mismo que el acto de unión, yo lo vi, yo estuve
viéndolo, y para la gente podía ser un acto hippie, pero realmente era una puesta en escena. Realmente fue una puesta en escena súper poética, muy bonita, ¿no? O sea, era una puesta en escena. Pero bueno, ya sabemos que pues en los pueblos, o digamos la cultura católica, o bueno, otras culturas, digamos, que tenemos a nivel mundial, pues tienen sus propias creencias, condicionamientos, y eso pues en ese momento no entraba para nada, no era para nada aceptado. Sí, eso es muy cierto. Y es muy cierto que nosotros en esa época representábamos unos jóvenes, porque estamos hablando del 70, ¿sí? Entonces yo tenía apenas 19 años, ¿sí? Y teníamos, Juan era de la misma edad y los demás eran de 18, 17, 16, 15. Y estábamos dentro de un proceso de formación, sí artístico, sí cultural, sí intelectual, pero también muy político. Y muy imbuido de esa izquierda del momento, una izquierda marxista, ¿sí? Entonces nosotros estábamos embebidos de ese tipo de ideas y nos sentíamos muy distanciados efectivamente del tema, ¿sí? Hippie o el rock, o estábamos apenas entrando en conexión con él, sí, porque también éramos abiertos de alguna manera, pero llegamos a pensar que sí, que el tema del hippismo y del rock hacían parte, digamos, de la decadencia del imperio norteamericano. Exacto, ideas de ese tipo, ¿sí? Y que pensábamos en que era los pelos largos, sí, pero eran uno de los pelos largos de los hippies, otra cosa, los pelos largos del Che Guevara, ¿sí? Y estábamos más cerca de Guevara, ¿sí? Etcétera, etcétera. Solo con el tiempo, después representamos, que es algo muy importante ya en la época que tendremos que conversar de eso también, no sé si alcanzaremos hoy, ¿sí? Pero efectivamente en la época de la Comuna, años después, ¿sí? Ya en el año 76, vamos a ver que ahí somos ya una mezcla entre, si se quiere, marxismo y hippismo, ¿sí? Que como que va a referir nuestro anarquismo, ¿sí? En términos políticos, en términos de la propuesta de la Comuna, ese momento, digamos, de tiempo, de unión del trabajo y la vida, etcétera, etcétera, y ya veremos más cosas. Pero por el momento en esta primera aproximación, ¿sí? Nos vamos a quedar en ese tiempo, ¿sí? En ese primer tiempo, que es la época de Suba, ¿sí? La época de Suba, que es como la primera etapa. Después de la época de Suba vendrá como la época del Parque Nacional, ¿sí? Que será como nuestra segunda sede así fuerte, ¿sí? Y después del Parque Nacional vendrá como la época de México y de las giras, ¿sí? Y después posiblemente vendremos ya, después de los primeros 25 años, si se quiere, a ver lo que es hoy esta sede de Acto Latino, ¿sí? Que ya tiene más de 25 años, ¿sí? 26 años, y vamos a ver todo ese proceso, ¿sí? Toda esa historia, pero por el momento vamos a mirar esto, vamos a quedarnos así y nos veremos en una próxima oportunidad. Listo, hasta luego, gracias Flavia. Gracias, chévere.